Meditación era acerca del verso 17 y verso 18. Lo voy a leer para que entremos en recordatorio como un antecedente. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y el verso 19, motivo de la meditación del día de hoy, dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Meditábamos la semana anterior sobre los pasajes 17 y 18, y había una situación interesantísima en el hecho de que Habacuc estaba atravesando una situación de mucha dificultad. Es decir, sobre su vida se había venido una tormenta, ya que los pasajes que leímos claramente identifican una situación caótica, es decir, un problema que salta a la vista, ¿no? Y un problema financiero, un problema económico y con repercusiones que no podríamos precisar, pero la higuera no florecía, las vides estaban sin frutos, los labrados no daban el mantenimiento, las ovejas, las vacas, el negocio, la economía se había desplomado. ¿Qué había ocasionado eso? No lo sabemos. Lo que tenemos únicamente aquí es el resultado final, la consecuencia. Y lo que tenemos acá es un panorama bastante sombrío, una situación muy negativa, capaz de apesadumbrar, capaz de deprimir, de poner triste, nostálgico a cualquiera. Sin embargo, todo esto no era capaz de mellar, todo esto no era capaz de trastocar, de quitar la riqueza interior que tenía y que conservaba Habacuc. Dentro de él, como lo podemos ver aquí, había un gozo, pero no era un gozo ficticio, ¿verdad? Como yo le trataba de decir la vez pasada, que bueno, hay gente que se pasa riendo todo el día. Hay quienes lo pueden hacer, hay quienes no, yo no puedo hacer eso, pero yo sí puedo tener el gozo interior. Sí puedo detectar que hay una razón por la cual debo de estar tranquilo y reposado, confiado, porque si hay un problema insolvente que no se arregla con dinero, ni con conectes, ni con relaciones, no, ningún tipo de negociación es válida, y es el problema que hay con Dios. Porque la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y también dice la Biblia que el Señor no dará por inocente al culpable. Así que ese problema no se puede arreglar con nada. Sin embargo, gracias a la obra de Cristo en la cruz, nosotros hemos creído en ese sacrificio. Y el hecho de haber creído en ese sacrificio es señal de nuestra elección. Y se ha arreglado el problema. Así que hablábamos también de Jesús con sus discípulos, cómo es que los discípulos venían muy felices porque situaciones visibles, materiales, ellos estaban detectándolas y participando de ellos, ¿no? Del poder de Dios en la tierra, tener autoridad sobre los demonios, y venían muy felices, y el Señor Jesús les dice, regocijaos, pero de que vuestros nombres, dice, están escritos en los cielos. Y bien, es que nosotros, el pueblo de Dios, tenemos acceso a una felicidad, a un nivel de disfrute que el mundo no puede. Cuando estamos irredentos en el estado natural de perdición, nosotros no podemos llegar a ese nivel de disfrute que la Biblia denomina el regocijo. Eso está reservado solamente para el pueblo de Dios. Y es que es un ejercicio de esa felicidad, pero no a nivel del alma, sino que a nivel espiritual. Porque dice la Biblia que Jesús vio a sus discípulos
y los vio que ellos entendían y comprendían el plan de salvación, ese plan que para entenderlo debe de ser revelado. Y entonces él se alegró, pero no fue, como dije, una alegría o una felicidad a nivel del alma, sino que fue en el espíritu. Y dice, y Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, te alabo porque has guardado estas cosas de los sabios y se las has revelado a los niños, dando a entender que sus discípulos eran los niños, es decir, aquellos que tienen un nivel bastante bajo, pero que han descubierto y han entendido estas profundidades. Y esos niños también somos nosotros. Pero ahí dice que Jesús se regocijó en el Espíritu, dando a entender claramente que el regocijo es de naturaleza espiritual, mientras que el gozo es de índole del alma. Ahora cualquier persona en la calle que no sea cristiana puede experimentar el gozo, claro, porque es un alma viviente, pero el regocijo solamente el pueblo de Dios, que tenemos un espíritu vivificado, merced a que hemos nacido de nuevo y que la vida de Dios está engendrada en nosotros por el Espíritu Santo a partir del momento en que creímos. Una cita bíblica que sostiene esto es Efesios capítulo 1 del verso 13 al 17. Ahí está, de que el Espíritu Santo ha venido a nuestro ser en el momento en que hemos creído. Pues bien, tenemos nosotros aquí a Habacuc en el ejercicio, en la práctica de esta doctrina, de esta verdad. ¿Recuerda usted lo que comentábamos hace 3 semanas, creo yo, o 2? Proverbios 24:5 dice, de formidable vigor, dice, es el hombre docto. Proverbios 24:5 dice, de formidable vigor, dice, es el hombre docto. Es decir, el hombre docto, estoy hablando de hombre o mujer, recuérdese que la Biblia emplea el género así. Se refiere al hecho que tendrá una fortaleza inusitada, un temple más allá de lo normal, una determinación muy especial, un coraje bizarro, una valentía única, porque dice la Biblia que Él a nosotros nos ha dado espíritu de poder y no de cobardía, espíritu de dominio propio y de templanza. Y dice que el hombre docto será de formidable vigor. Docto es que tiene doctrina, que conoce las escrituras y lo que ellas enseñan. Es vital, hermano, esta reunión, y es vital no solo su asistencia, sino también que la participación del predicador, su discurso gire en torno a la palabra de Dios, porque es el momento especial en el que nosotros durante la semana tendremos para escucharla y para por medio de este ejercicio avanzar, crecer, mire hermano, madurar, tener presente esto y que forme parte de nuestro fuero interno. Esto, hermano, nos fortalece, porque la palabra de Dios para nosotros no solamente es una lámpara, no solamente es un colirio, sino que es un alimento, es vianda sólida, es leche espiritual que no debe de quedar adulterada, para que produzca en nosotros el verdadero nutriente para crecer y madurar en el espíritu. Pues Habacuc era un hombre, hermano, como lo vemos acá, por el resultado de su conducta, por su actitud frente a la situación indeseable de prueba que experimentaba. Es un hombre adoctrinado, es un hombre poderoso, es un hombre, en términos bíblicos, lleno del Espíritu, porque él está teniendo la reacción correcta frente a las situaciones adversas de la vida. Y la situación correcta es que no pierde el gozo. La situación correcta es que no deja de tener presente las grandes cosas que ha recibido, que permanecen para él, y aún aquellas que están por manifestarse. Y lo tenemos aquí, hermano, como un vivo ejemplo. Lo tenemos acá, hermanos, como una demostración maravillosa del poder de Dios, con gozo en su corazón. Pero más aún, y ahora vamos a entrar de lleno a la parte que nos toca el día de hoy, el verso 19, donde dice,
Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Oiga, el cual hace, dice, mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Esta parte es importantísima porque resulta que deviene del hecho de tener contacto asiduo y comprometido con la palabra de Dios. El resultado de ello es esto que él está diciendo aquí. Número 1, que el Señor es su fortaleza. ¿Sí? Él no está confiando, está diciendo acá, no está confiando en la prosperidad material de los buenos negocios que a veces están y a veces no están. Él no está confiando en el producto del olivo, ni en el mantenimiento del labrado, ni tampoco en el fruto de la vid, mucho menos en los corrales con vacas y ovejas. Su fortaleza está en el Señor. En esa intangibilidad es importante mencionarlo. Intangible significa que no se puede ver ni se puede tocar. Y ese es nuestro Dios, hermano, invisible, pero que se hizo carne y se hizo manifiesto a través de la persona de Cristo. Así que el concepto que a este hombre lo tiene de pie y lo tiene con expectativas y lo tiene con esperanzas, lo tiene con confianza, con descanso, pero sobre todo con gozo, es el hecho de que su confianza está puesta en Dios. Él es su fortaleza. Todo esto, hermano, quiero hacer una pequeña previa, que sea un análisis comparativo, hermano. Un análisis comparativo quiere decir que vamos a compararnos nosotros con la fe inmensa de este individuo y nosotros para establecer la brecha. La brecha existente, esto es sano, para ver de qué forma nosotros, hermanos, estamos tan cerca o tan lejos de esta actitud, para pedirle al Señor fortaleza, para abrir los ojos y darnos cuenta de las cosas que hay que mejorar, de las cosas que hay que enmendar. Importante detalle, hacer este análisis comparativo a cuánto nos encontramos nosotros de una actitud, de una mayordomía, de una militancia como la que tiene Habacuc. Luego dice acá, el Señor dice, hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Todo esto es interesante analizarlo. Aquí dice, el cual hace mis pies como de ciervas. Aquí, cuando habla de ciervas, se está refiriendo a una raza de cabritas que son únicas en el Medio Oriente y que antiguamente, porque ahora casi están extinguidas, y que antiguamente pululaban por los cerros y por las montañas de toda el área del creciente fértil. El creciente fértil es el área que está entre los ríos Tigris y Éufrates y que llega hasta el Nilo. En medio de todo eso están las llanuras del Jordán y los montes estos de Israel. De ahí eran oriundas estas cabritas de una raza especial. Hoy tienen su nombre. Yo traté de recordarlo y ahorita se me fue. Pero le quiero pintar el cuadro. Son unas cabritas únicas en el mundo. Hay otras, por supuesto, en otros lugares, pero estas son diferentes. Son capaces de permanecer de pie en un declive casi vertical. Parece como que tuvieran pegamento en las patitas y van sobre los riscos a la orilla de los precipicios, en los acantilados, en las partes más peligrosas, donde, como le digo, la inclinación de la pendiente es casi vertical, o sea, superando los 75 grados. Ahí lo único que queda es desplomarse. Pero estas cabritas, que en este pasaje se traduce su nombre como ciervas, pueden brincar con toda seguridad de un lugar al otro sin temor a la altura, al precipicio, sin marearse, sin nada de eso.
permanecer con seguridad. Y cuando digo seguridad no es de caerse, porque ningún depredador es capaz de llegar hasta ahí por lo peligroso, por lo empinado de la pendiente que le digo, casi de 75 grados. Es una cosa casi vertical. Así que dice, el cual hace mis pies como de siervas. Y esto tiene varias connotaciones. Número uno, que el enemigo ahí no se acerca. Sí, hermano. El pueblo de Dios lleno del Espíritu ha logrado desarrollar dispositivos, mecanismos, estrategias para mantener alejado al adversario. Yo le podría dar un consejo aquí, ahorita, que dice Santiago, para que el enemigo se mantenga alejadito. Dice, resistid al diablo, dice, y el diablo huirá de vosotros. Y así lo dice, hermano. Así es. Resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Es una forma de neutralizar el ataque del adversario. Resistirlo. ¿Qué es resistirlo, hermano? Es decir, no a la tentación. Es soportar la tentación. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Este mismo Santiago era el que decía que una forma de provocar la huida, la estampida del enemigo es resistirle. Bueno, pues esto es lo que logra el creyente como Habacuc, que sus pies se hacen como de siervas, de tal manera que permanece de pie en lugares escarpados, donde el ataque del enemigo simplemente se reduce, simplemente casi aminorado al máximo. ¿Por qué razón? Porque no puede llegar ningún depredador ahí. Número 2. Aparte de ese detalle, que sus pies se hacen como de siervas y está en un lugar donde el adversario no puede llegar porque es muy peligroso para el depredador, el pasaje lo que deja de ver acá es algo muy interesante. Pies como de siervas, los pies ligeros como las gacelas, de tal manera que sube un risco, una montaña sin ninguna dificultad. Yo le conté hace años que yo tuve la oportunidad de ver, la única vez que lo vi, hermano, un venado en su estado natural en una montañita, allá por San Juan Zacatepeques. Hermano, yo estaba tratando de subir y sabe que me estaba arrastrando para tratar de subir esa pequeña montaña. Y en eso, hermano, yo vi un animal elegante, grande, hermano, era un venado. Y cuando el venado me ve, pues huye y empieza a subir la montaña, unos brincos, hermano, elegantes, pero ágiles. Y a mí me sorprendía, porque el animal era más grande, ¿no? Yo considero que tenía más peso corporal que mi persona. Y subió la montaña, en cuestión de segundos desapareció. Sí, yo tuve la experiencia eso de verlo en carne propia, hermano, de ver un venado ahí subiendo eso. No es como verlo en una película. Y ahora que yo leo este pasaje donde dice, el Señor hace mis pies como de siervas, pies ágiles para subir, para escalar, para avanzar, para no quedarse uno cansado, para no retrasarse. Interesante detalle, hermanos. Hay que pedirle al Señor pies como de siervas. Y luego ahora viene esta parte donde dice, y en mis alturas me hace andar. Ok, pies de siervas para subir muy alto, para elevarse, para estar sobre las alturas. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos allá arriba? Viene esto, la vista panorámica, el poder de contemplación general, de darnos cuenta cómo es el panorama global. Y eso necesitamos, hermanos, muchas veces. Porque a veces nuestro problema, a veces nuestra situación nos hace bajar tanto, descender tanto, que solo vemos lo que tenemos a la par, no nos damos cuenta todo el panorama y cómo Dios está obrando a nuestro alrededor. Dichoso aquel que anda sobre sus alturas. Dichoso aquel
que tiene la virtud de contemplar el panorama de forma general y de no quedarse estancado en un pedacito de su visión corta, contemplando y viendo solamente lo que está a su alcance, para tener esa visión panorámica que los teólogos llaman visión pastoral. Hay que subir a la montaña y ver todo el panorama. ¿Sabe usted que los pastores hacían eso? Ponían al rebaño en la parte del valle y ellos se iban un poco más arriba y desde arriba contemplaban todo el panorama. Esa es la visión pastoral. Y en el griego hay una palabra que describe al individuo que tiene ese dote y es el poimaino. Poimaino significa vista panorámica, vista general. Con este término poimaino también se designa a los pastores. Usted sabe, para hablar de un pastor, de un ministro del evangelio, hay varios términos. El término episcopo, el término presbítero, son términos que se utilizan para hablar de los pastores. Pero también está el término poimaino, y el término poimaino significa alguien que tiene una vista panorámica, y esta vista se logra solamente cuando uno está a cierta altura. Así es que aquí Habacuc lo que está diciendo es esto: el Señor me ha dado el don, me ha dado la dote de tener pies como de ciervas, me encumbro, ando bien alto, ando elevado. Mi vista me permite no solo contemplar mi situación particular, sino también todo el panorama. Y por causa de ello, soy testigo del obrar de Dios a mi alrededor. Me fijo, me doy cuenta, me percato, constato cómo la mano de Dios está haciendo cosas grandiosas conmigo y con mi entorno. Eso sucedía, hermano, aquí con Habacuc. Ahora, antes de finalizar, porque ya vamos adentro en el tiempo, pero todavía tenemos un poco, quiero pedirle a usted que vayamos a Primera de Samuel capítulo 14. Aquí tenemos una enseñanza muy hermosa que va a servir de complemento para estos pensamientos. Primera de Samuel capítulo número 14. Aquí en Primera de Samuel 14 nosotros tenemos, hay que leer el capítulo completo. Aquí no lo vamos a poder leer, pero sí vamos a leer alguna parte. El capítulo 14 son 52 versos. Dice en el verso 24, oiga, pero los hombres de Israel, dice, oiga, fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, los había hecho jurar, los había hecho obligados, Saúl los había obligado, que cualquiera que coma pan el día de hoy, dice, sea maldito. Y todo el pueblo, dice, no había probado pan. La idea de Saúl es que el pueblo no consuma pan. Cuando hablo de pan, estoy hablando de la vianda esta, ¿no? De la meditación en las escrituras, detenernos en los versos, penetrar en ellos, escudriñarlos y sacar la lección que ahí hay para el día. Digo así porque luego la próxima vez que usted llega a ese verso encuentra otras facetas, otros aspectos no considerados, ¿no? Pero Saúl, que es una figura del enemigo, del diablo, lo que quiere es que usted no lea las escrituras. Que usted encuentre 80,000 excusas para no apersonarse el día del Señor, que es el día domingo, a esta sesión virtual. Que le parezca poco apetecible, que le parezca pérdida de tiempo, que considere que es mejor un desayuno con la familia, o que considere que es mejor lavar la ropa o hacer el oficio, qué sé yo, cualquier cosa. Todo eso hay que hacerlo, hermano, pero no de 11 a 12 el domingo. De 11 a 12 el ejército de Dios tiene cita en este lugar virtual, hermanos, en estos tiempos que vamos a recordar con mucho cariño cuando esto termine, porque llegará el momento en que tendremos nuestras reuniones presenciales, primero Dios, pronto.
Pero mientras hubo necesidad, el ejército de Dios se reunió virtualmente y persistimos y subsistimos escuchando la palabra del Señor, hermano. Mire, esto es importante. Saúl no quiere que el pueblo coma pan, que no escuche la palabra de Dios. Dice el verso siguiente, verso 25. Y todo el pueblo, dice, llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a la boca, porque el pueblo temía las palabras de Saúl. Ahí está la miel corriendo, hermano. Y qué triste es hacerle caso a Saúl, y mientras se le hace caso a Saúl, lo que dice la Biblia es que el pueblo desfallecía. Desfallecer es que empiezan a dejar de tener estas ópticas como la de Habacuc, ¿verdad? Porque la vida esta que nosotros enfrentamos, recuerde que dice la Biblia, hermano, la Biblia acerca de la experiencia humana, dice, el hombre corto de días, dice, y hastiado de sinsabores. Eso es lo que dicen las Escrituras. Esta vida es bastante dura, bastante llena de ajenjo, hermano, como para vivirla sin Cristo. Nosotros, hijos de Dios, tenemos que tener la capacidad de endulzar la existencia por medio de la palabra de Dios para tener la óptica correcta de lo que sucede en verdad. No le haga caso a Saúl, por favor. No se prive del privilegio exquisito de probar las mieles de la palabra. Sigo leyendo aquí. Dice, pero Jonatán no había oído cuando Saúl había jurado al pueblo, dice. Y entonces Jonatán alargó la punta de una vara que traía en su mano, interesante todo esto, y la mojó en un panal de miel. Y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo. Saúl ha hecho jurar solemnemente, diciendo, maldito el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo, dice, desfallecía. Entonces dijo Jonatán, Saúl ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Yo creo que el mensaje ahí está dado, pero vale la pena hacer un poquito de aclaración. Ahí lo que está sucediendo es lo siguiente. Jonatán, ajeno al predicamento de Saúl, vio que había miel en el bosque, alargó una vara, tomó miel, se la llevó a la boca y cuando la miel llegó a su ser, los ojos le fueron abiertos. Su vista fue aclarada. Y todos los demás, todo el demás resto del pueblo estaba en debilidad, estaba en desfallecimiento porque estaban acatando el predicamento de Saúl, que había prohibido comer pan ese día. Bien, hermanos, aquí viene entonces el cierre de esta meditación, tomando en cuenta lo que en Habacuc nosotros encontramos. Resulta ser que tener contacto con la palabra de Dios hace que nuestros ojos se abran. Nos permite a partir de ese momento tener la óptica correcta de la situación que nos toca vivir. Esa visión panorámica está, por tanto, a nuestro alcance y tenemos la ocasión y la oportunidad de comprender lo incomprensible, de entender lo que otros no entienden por causa de esta situación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Implica tener este conocimiento, implica tener esta comprensión, implica tener este alcance de poder comprender, de poder entender. Escúcheme bien, de tener la versión correcta de las cosas. Porque el enemigo tratará de engañarte con mentiras, con argumentos engañosos y mentirosos, trayéndote una versión sesgada.
equivocada de lo que acontece en tu vida, Él no puede decirte qué es lo que ocurre. Él te va a decir, estás aniquilado. Eso te va a decir el enemigo. El enemigo te va a decir, estás perdido, estás cansado, estás abatido, estás enfermo, eres pobre. El Espíritu no te va a decir eso. El Señor te va a decir, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. El Espíritu Santo te llevará a las Escrituras donde dice, mi Dios pues suplirá para todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. El Espíritu te llevará a leer pasajes como Colosenses capítulo 2, verso 8, donde dice, vosotros pues estáis completos en Él y no tenéis necesidad de nada, porque Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Las promesas de Dios saldrán a flote, estarán presentes y el panorama será simplemente explicable. ¿Por qué razón? Porque nuestros ojos han sido abiertos. Porque el único colirio que es capaz de aclarar la vista es el contacto que tengamos con las Escrituras. Hermano, reciba esto en su corazón, por favor. Y yo le invito y le reto para que cada domingo usted no sea ausente de esta sesión. Y más aún, como le he dicho, haga lo posible para que sus familiares, sus seres amados, sus seres queridos, estén también participando de esta dinámica reflexiva, donde el eje central gira en torno a la palabra del Señor. Hermanos queridos, hemos llegado al final de este momento en el que hemos meditado en Habacuc capítulo 3, verso 19, complementando la meditación de la semana anterior. Voy a hacer una oración y le pido por favor que permanezca aún porque tenemos todavía el momento de oración. El pueblo de Dios debe de tener estos momentos de oración, hermanos. Debemos de fomentar el espíritu de oración que esté presente en nuestras vidas y en nuestras casas. Lo necesitamos tanto, hermano. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora, Señor, venimos ante ti a darte las gracias por este momento que es breve en el que hemos meditado en tu palabra, rogándote, Padre Santo, que tu palabra haga impacto en nuestro ser, que nuestra conducta, que nuestro esfuerzo de vida vaya en la dirección de acoplarse a lo que tú nos estás diciendo, Señor. Permite que tengamos esta semana un tiempo de refrigerio, de reflexión, de crecimiento, de avance, y que tu palabra siempre esté ocupando el primerísimo lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos tener momentos para meditarla de forma privada, Señor, y que la próxima semana, en este día del Señor, volvamos a estar reunidos y vigilantes por nosotros y por nuestras familias, Señor, que también ellos lo estén. Te lo pedimos todo esto, Padre Santo, dándolo por hecho, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.